Alex, enhorabuena por tu conferencia. Has seguido en la línea de las conferencias de Hacemos Barrio, un nivelazo. Y bueno, aparte de las 160 personas, porque hay gente sentada en sillas, que estamos aquí, te están siguiendo por internet 80 y tantos, o sea que no está mal. ¿De qué países? Sobre todo Argentina, porque te entienden. Las preguntas en español o en inglés, ¿eh? Sí, no han hecho ninguna pregunta. Y bueno, si tu madre y yo llevásemos un diario como el tuyo, hoy pondríamos un 10. Tú dices... Me alegro mucho. Mira, me ha sacado los colores. Bueno, la parte que más me gusta, las preguntas. Una de las cosas, hablando de la confianza, que más nos llamaba la atención cuando íbamos a Dinamarca a verte a ti y a tu hermana, que también vive allí, era que la gente entraba a los comercios o entraba a los restaurantes y dejaban a los niños en el carrito en la calle. Eso aquí era motivo de ir a la cárcel. Y allí, sin embargo, la gente lo hace, lo sigue haciendo. Sí. Eso yo creo que demuestra la confianza que hay entre unos y otros. Aquí, desde luego, no. Sí. Bueno, si queréis hacer preguntas, María José os acerca al micro. Venga, vamos con las preguntas. Muchísimas gracias, Alejandro. Nada. Nos ha gustado mucho la conferencia y bueno, también nos hemos reído un rato. Oye, sí, nos has todo hecho lo de los ahí. viudos, ¿eh? Sí. Muchas risas ahí. Risa nerviosa. Buenas tardes. Quería pedir perdón por mi salida de tono y tampoco quería decir que eso era mentira. Lo que quería decir es que no siempre es así. En lo de cuando enviudas, lo superas en un año. Entonces, bueno, pues eso, pedirte disculpas y decirte que... Acércate al micrófono más, porfa, que no te oímos. Decirte que claro, bueno, que yo es que tengo problemas de salud, mi marido murió hace un año en Nochebuena y no levanto cabeza. Voy al psicólogo, voy al psiquiatra, tengo apoyo familiar y no levanto cabeza. Pero bueno, Vaya. Cada persona es cada persona. Gracias. Sí, esto es una media al final. Claro, al final, Alejandro, es una media, es, pues eso, general. Claro, cada caso luego es muy diferente. Nos hemos reído porque al final es verdad que estas cosas, bueno, llevadas así a ese ámbito, ¿no? Pues nos da risa, pero es verdad que luego cada circunstancia es totalmente diferente. Bueno, pues gracias por compartirlo, ¿eh? Muy valiente. Voy para acá, que hay otra pregunta. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso de que... No estoy de acuerdo con esto de que subir... ¿Ya? Súbelo un poquito más, acércatelo. ¿Así? Ahí, sí. Yo no estoy de acuerdo con esto de que pagar más impuestos nos haga más felices. Esto me lo Sobre todo cuando vemos el despilfarro de ciertas administraciones públicas y, por otro lado, que lo que debería llegar a los más pobres, entre los que me cuento, no llega. Y además quiero decir que eso de que los vecinos se relacionan, en la práctica mi experiencia es la contraria. Cuando intentas hablar con algún vecino, tiene muchísima prisa y no quiere saber nada. Gracias. Eso es así. Sobre los impuestos, ¿qué te voy a decir? Yo estoy muy indignado con el Estado español también. El otro día leí que había 500.000 personas que no estaban recibiendo el ingreso mínimo vital por problemas de la administración. Hay mucha gente que ni siquiera lo pide y cuando lo piden la administración se equivoca y no se lo da. 500.000 personas no lo estaban recibiendo. Exacto. Trabajadores que no lo gestionaban bien, con problemas de informática o algo. Pero creo que el problema no son los impuestos, es el Estado y tenemos que trabajar por que sea eficiente. Aquí hay otro. Hola, buenas tardes. Me ha gustado mucho la conferencia. Entonces, yo acabo de venir de Sri Lanka, la antigua Ceilán. He pasado un mes allí. Es uno de los países más pobres del mundo. En el 2023 tuvo que intervenir la Organización Mundial Monetaria
porque no podían vivir. Y me lleva una gran sorpresa porque Acércatelo. la gente que vive en este país es una gente que deben tener una renta per cápita muy baja, porque les ves que viven en sitios miserables, hay mucha miseria, hay mucha pobreza, pero yo la gente la he visto feliz. Una gente que te saluda por la calle, que te sonríe, que te pregunta de dónde eres. Yo me he quedado totalmente asombrada, porque en este mundo capitalista en el que vivimos, lo que más nos importa es lo que tú has dicho antes, tener un iPhone, tener una casa estupenda, tener a tus hijos que ya tengan trabajo, y esta gente tiene muchísimas carencias y no se les nota. A lo mejor en su vida cotidiana puede que se les note, pero están en la calle, se relacionan muchísimo con los demás, se ayudan también mucho. Para mí ha sido una gran sorpresa. Y hablando de los viudos y de las viudas, yo llevo 2 años viuda, yo he viajado muchísimo con mi marido, le echo mucho de menos, pero yo sigo viajando con el grupo de amigos que teníamos hechos, ¿no? Y también conozco gente, por ejemplo, otras amigas mías que se quedaron viudas y están muy felices, porque sus maridos siempre tenían que ir con el marido a todos los sitios, a todos los lados, y ahora pueden salir, viajar y disfrutar lo que no han disfrutado en su vida. Así que, pues habrá de todo, hay de todo. Muchas gracias. Oye, qué interesante las experiencias de cada cual, ¿no? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, felicitarte por tu charla, me ha parecido súper interesante. Tienes muchos datos y como sé que manejas muchos datos, me gustaría que me dieras tu opinión o los datos que tú tienes sobre la edad. ¿Cómo influye la edad en la felicidad? Porque, no lo sé, o sea, es lo mismo para los que ya estamos entrando en la edad más mayores y la gente joven. Te haría menores de 30 y mayores de 60. ¿Que tú crees que son los más felices? Te pregunto, ¿cuáles serían los más felices según tus datos? Has acertado. Lo que dicen los datos, la felicidad según la edad tiene forma de U. Los jóvenes son muy felices, a los 40, 50 es el punto más bajo y a partir de ahí empieza a subir. La gente cuando se jubila aumenta un montón su felicidad. En general, de nuevo, suelen ser medias. ¿Tú no? Son medias. La mayoría sí, pero no sé si estabas contenta con tu trabajo, pero hay gente que pierde su grupo, se vuelve... Luego, evidentemente, pues la edad va trayendo problemas de salud y cosas así, problemas de soledad, pero la gente mayor se adapta. Yo creo que tenéis ya una madurez que os ayuda a ser más resilientes con la mayoría de los problemas que tenéis, ¿no? No todo el mundo, pero lo que se ve en los datos es que sí. Aquí hay otra pregunta. Sí. Sí. En primer lugar, enhorabuena por lo ameno que nos has hecho la charla. Mi pregunta va si estadísticamente habéis comparado en España por comunidades. ¿Son más felices los andaluces? Por poner un ejemplo, andaluces, manchegos, catalanes. No lo sé aún. He visto datos, pero no te puedo decir. Bueno, es que tienes ahí un campo por Sí. investigar. Era aquí, ¿verdad? Donde quería... Venga. Hola, buenas tardes. Yo pienso también una cosa, aunque sean muy pobres, que lo ha dicho también esa señora, porque siempre tiene, si lo ves, o los datos o la gente que va, toda esta gente, la más humilde, la más pobre, o sea, en la India, los sudamericanos, o no todos, pero se le ve como si no les hiciera falta nada, solo con comer es suficiente, no hace falta más. Sí. A ver, los datos dicen lo que dicen y es que no. Mira, que no. Yo pienso una cosa, yo creo que hay cosas, no sé si nace con uno o se pueden adquirir, pero yo creo que casi esto es más bien que naces con ello. Mi madre, por ejemplo, fue una mujer que luego, la hablé el otro día, incluso con su Alzheimer, seguía cantando, o sea, seguía siendo ella. Era feliz y tuvo motivos para ser desgraciada, porque pasó una guerra
pasó una guerra. Y se quedó sin madre con 5 años. Mi abuelo se casó y con la que se casó maltrató a mi madre, todo lo que pudo. Y era feliz. Y de eso es el tema que más, aunque perdió, como se dice, su cabecica, pero que la habían maltratado a esa mujer, siempre lo recordó. Pero era feliz. O sea, tenía buen humor, en cambio mi padre no tenía ese buen humor, ni mucho menos. Son formas de ser. Yo no me fío mucho de las apariencias que la gente da. Y en esta era de redes sociales menos aún. Ya. El hecho de que alguien te sonría en la calle, y sobre todo en países en los que la gente suele ser extrovertida o alegre, no significa que luego al llegar a casa y ver cómo está su hijo, por ejemplo, significa que estén bien. Entonces, creo que hay que tener cuidado y en esta época de redes sociales, sobre todo, hay que tener cuidado con las apariencias que da la gente. Porque alguien introvertido te puede dar la impresión de que no está bien en el momento en el que estás hablando con él, pero es precisamente porque está introvertido y él lo que quiere es irse a casa, ¿no? Y en casa sí que está a gusto. Entonces, no sé, tenemos, y esto es algo que está muy demostrado en la ciencia de la felicidad, tenemos mucha tendencia a no mostrar la parte negativa de nuestras vidas cuando estamos cara a cara con la gente. Eso es. Y esto se ve muy claro porque cuando le preguntas a alguien cara a cara cómo de feliz se siente, la mayoría de las veces te dice que muy feliz, pero cuando le preguntas online de forma anónima, tienes un porcentaje mucho mayor de gente que es infeliz. Y es como, claro. ¿Por qué? Pues porque ahí no te tienen cara a cara. Entonces hay que tener cuidado con las apariencias que la gente da, porque además son muy negativas. Los jóvenes de hoy en día piensan que son los únicos que se ven mal en el espejo, que son los únicos que no tienen planes los domingos, que se sienten solos. Y no es verdad, todos nos sentimos así. Lo que pasa es que como lo único que ven es la parte positiva de la gente en las redes sociales, pues les crea ese sentimiento de que son los únicos que se sienten así. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo un poco artificial, que a mí me gusta mucho de mostrar la parte negativa de la viudedad, porque es algo que nos cuesta mucho hacer. Has tenido mucho valor en hacer algo así, ¿no? Y probablemente mucha gente aquí se sienta identificada contigo. Pero la parte positiva no nos cuesta nada. Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo artificial por mostrar la parte negativa, no la positiva, porque al final todos la tenemos. Gracias, aquí. Venga. Hola, gracias por la conferencia porque me parece muy interesante, pero yo te pongo un pero, con arreglo a lo de los impuestos. ¿Qué pasa? Que si no pagamos impuestos no nos pueden dar servicios. Entonces, yo tengo una pensión mínima y, sin embargo, a mí no me retienen nada porque, claro, no llega ni a la mínimo de nada. Pero reconozco que si no tuviéramos impuestos, los que tienen un buen sueldo, que les retengan lo que necesiten. Porque es que resulta que si no nos dan servicios, ¿cómo nos van a dar la sanidad que tenemos, que en España tenemos la mejor sanidad? No te digo del mundo, pero vete a Estados Unidos a ver qué pasa allí. Que no hay ni sanidad ni tienen nada. Y la educación pública de aquí, de España, es buenísima. Lo que pasa es que la gente que quiere llevarlo a lo privado, pues bueno, está en todo su derecho de llevarlos. Pero si no se pagan impuestos, es imposible que tengamos servicios. Luego que queremos tener carreteras... ¿Sí te gustan los impuestos? Pues sí, vale, por supuesto. Entonces estamos de acuerdo. Es que si no nos dan servicios, ¿cómo vamos a tener carreteras y vamos a tener los servicios públicos que tenemos que tener? Muchas gracias. Gracias. Nada. Venga. Hola, buenas tardes, noches a todos y a todas. Primero, enhorabuena, Alejandro, por la charla que has dado. Es súper interesante. Yo he aprendido mucho. La felicidad, que es tan importante, ¿no?, para estar bien y disfrutar, ¿no?, a veces de las pequeñas cosas más que de las grandes. Yo creo que estamos en una sociedad, es verdad, que cada vez nos creamos más necesidades que no son necesarias, y eso nos lleva, pues tú lo has explicado muy bien, ¿no?, que cobrar de un dinero a otro pues sí que se nota mucho, pero luego llega un momento, y totalmente de acuerdo. Yo te quiero preguntar,
el tema de trabajar menos horas, ¿no? Y de permitir a la familia, ¿no? Pues estar con su gente, disfrutar y todo eso. Realmente ya hay estadísticas, se ha comprobado que cuando en los lugares donde se está haciendo, ¿no? Ya toda esta forma de trabajar, la productividad baja, el tema de ganar, ¿no? Para los empresarios, vamos, que yo no soy entendida de esto pero yo pienso que las personas a veces cuando estamos a gusto, ¿no? Estamos, como tú decías antes, el poder estar con tu familia, con tus hijos, con tus padres, en fin, etcétera, amigos, pues creo que aunque hagas menos tiempo de trabajo a veces, hacen más productividad porque estás más feliz, más contento, ¿no? Y desarrollas más. Yo estoy en un ambiente en fin, una asociación de personas con depresión y tal, y eso lo vivo mucho, ¿no? Personas que tienen muchísima ansiedad, que están al borde ya, ¿no? De la depresión y depresiones muy profundas y muy graves. Y muchas vienen por el trabajo, por todo eso. Entonces te pregunto si se ha demostrado ya eso, que no lo sé, si habéis hecho ya estadísticas de ese tema. Hay muchos estudios sobre el tema. Que sí conviene hacerlo, aunque se trabaje en menos tiempo, pero... A ver, cuando uno ve la gráfica de lo mal que estamos los españoles con respecto a las horas de trabajo, cuesta mucho creer que no podamos bajarlas, ¿no? Países mucho más ricos que nosotros tienen mucho más tiempo. Entonces cuesta un poco creer que realmente vaya a ser tan terrible, ¿no? Pero aparte hay estudios, sobre todo en los trabajos que son de cara al público, que evidentemente estar bien tiene un efecto muy positivo. Todos conocemos al típico funcionario o camarero que está cabreado con el mundo y no te trata bien, pues ya no vuelves allí y eso es baja productividad, ¿no? O trabajos creativos o profesores, pues evidentemente cuando mejor estén emocionalmente, pues mejor van a hacer su trabajo. Es evidente, ¿no? Luego sí que hay trabajos más repetitivos en los que, bueno, pues si estás mal da igual porque lo vas a hacer igual. Pero, no sé, de nuevo, creo que no tenemos que compararlo todo en función de ganancias o pérdidas, ¿no? Simplemente es lo correcto, hacer feliz a la gente y, bueno, evidentemente hay que ganar, tenemos que ser productivos en nuestro país, pero igual nos estamos pasando por el otro lado y tenemos que ya empezar a pensar en vivir un poco mejor y disfrutar de nuestros hijos y todo eso, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Quería felicitarte por la conferencia que has dado. Y quería preguntarte, yo he estado un año con depresión, un año y pico, porque tuve un acoso laboral en mi trabajo y a consecuencia también de mi diabetes, porque ahora me tengo que pinchar. Antes era diabética, pero me tomaba pastillas. Y ahora tengo que pincharme 4 veces, estuve ingresada. Ya la llevo controlada bastante y en el gráfico has dicho que a la consecuencia de la diabetes es la felicidad también. Y mi pregunta es, he perdido 9 kilos, es que cuento un poco mi historia, he perdido 9 kilos en menos de un año, ahora he recuperado un poco, ahora estoy más feliz, he estado un año largo sin ir a comprar nada, bueno, lo necesario. Por favor, ¿verdad? Sí, lo necesario. Y la pregunta es sobre la diabetes, lo de la felicidad en el gráfico. Bueno, al final la media en la que es, la diabetes salía como que no afecta tanto a la felicidad. Supongo que normalmente la gente con diabetes también tiene obesidad y tal. Hay muchos factores ahí, pero bueno, la diabetes sola no parece que afecte tanto, la depresión mucho. Y me alegro que solo durara un año. La depresión mucho más. Gracias. Muchas gracias. Voy para allá. Si alguna mano no la veo levantada, perdónenme, ¿eh? Sí. Hola, mi pregunta era si habéis hecho estudios o comparativas entre la vida en el medio rural y en el medio urbano. Sí, no nosotros, pero hay estudios sobre el tema. Normalmente en países pobres la gente vive mucho mejor en la ciudad, pero porque en la ciudad hay más trabajo y más dinero.
según los países se van enriqueciendo, la diferencia ya no está tan clara y de hecho, por ejemplo, en Dinamarca, que ya es un país muy rico, la gente vive mejor en los pueblos que en la ciudad. Claro, Yo vivo en Madrid y personalmente pienso que se vive mucho mejor en Albacete, honestamente. Creo que en eso estamos de acuerdo todos. Claro. No, pero yo lo digo en serio, ¿eh? Es que Madrid es... que yo te lo digo porque yo vivo la mitad del tiempo en un pueblo, fines de semana, verano, siempre que puedo el pueblo, y la otra mitad, mientras trabajo de lunes a viernes, aquí, precisamente en Parque Sur, que me parece un barrio muy bueno, pero no conozco a la gente de mi edificio. Y vivo 35 años ahí. Y sin embargo, en el pueblo participo en todas las asociaciones, en todos los bares, vas y hablas con alguien. No hay zonas comunes en mi edificio. Ni un jardín ni nada. Jardín enfrente, pero... Nada, ¿no? No. Okay. Entonces, en ese sentido, se vive mucho mejor en el pueblo que en la ciudad. A pesar de vivir en un barrio bueno. Ya. Sí. Pues es un buen ejemplo de lo que estaba diciendo. Al final, 35 años sin hablar con tu vecino. Y se socializa muchísimo más, la gente mayor se conoce toda, te ayuda, vas con la vecina, las puertas abiertas, cosa que aquí yo no he entrado a casa de mi vecina. Además, a mí me pasa, yo vivo en una zona de Madrid bastante cara y yo no sé qué pasa con los barrios ricos, pero la gente es un poco rancia, ¿no? Cuesta más socializar y nosotros tenemos piscina, pero siento que los barrios un poco más humildes la gente habla, los bares están llenos. Me da un poco de envidia a veces eso. Sí, los problemas. Hay más... por allí, voy. Bueno, no sé, en Dinamarca, no sé lo que la gente sonríe por esto que decíamos antes, ¿no? En Dinamarca, y sin embargo, la gente es muy fría, sí, es muy ¿verdad? Y sin embargo se ha visto que son felices. Bueno, felicidades, porque bueno, me ha gustado mucho y creo que sirve tu conferencia mucho para contextualizar muchos resultados. Es decir, yo lo vería como para contextualizar luego esas ramas que tú has puesto de determinados temas, sirven mucho para contextualizar. Pero fíjate, yo creo que hay algo fundamental en ese cambio de lo que es la balanza, de haber más felicidad o menos. Es, para mí, una cultura y una educación que fomente sobre todo las emociones y las relaciones humanas. Sí. Eso para mí es fundamental en el país que sea. Y luego, por lo que tú dices, efectivamente, cubiertas las necesidades primarias, ya se reduce mucho el nivel de felicidad entre el que cobra muchísimo y el que cobra menos, pero cubiertas las necesidades primarias, ya es mucho más accesorio. Pero vamos, en función de todo lo que has dicho, yo creo que el troncal de todo es un cambio de educación en emociones y en relaciones personales, a todos los niveles. Sí. Familiar, escuela. Y creo que no somos aún conscientes de eso. Se habla mucho de eso, pero en mi barrio hay 2 colegios. Nosotros fuimos a verlos, mi hijo es pequeño, así que empezó hace poco, y la directora de uno de los colegios no paraba de hablar de las buenas notas que sacaban los niños. Y luego le preguntaron, ¿y el bullying cómo lo...? Aquí no hay bullying, el acoso. ¿Cómo no va a haber acoso en un colegio? Hay en todas partes. Si tú piensas que no hay es porque no sabes que hay. Y en el otro, el director era súper majo, las notas no son tan buenas, pero notamos un ambiente totalmente distinto. Y yo creo que tenemos que empezar a fomentar eso, lo que dices tú. Si tú desarrollas la mente de los niños solo para competir, para sacar buenas notas, para preocuparse por lo largo que es el título de su trabajo, va a desarrollar esa mentalidad, va a pensar que eso es lo importante y un día se va a encontrar en un trabajo de mierda ganando un montón y diciendo ¿por qué soy infeliz si era esto lo que tenía que buscar, ¿no? Mientras tanto, alguien que igual no gane tanto, que no tenga un título tan prestigioso, pero que le han desarrollado, lo que dices tú, una inteligencia afectiva, que no una es inteligencia emocional, una inteligencia emocional. Pero inteligencia emocional creo que se malinterpreta a veces con aprenderse las emociones. Esto se hace mucho ahora en las escuelas. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la vergüenza? Que está bien, pero es afectiva, es lo que dices tú. Es aprender a relacionarte con los otros, tener empatía, resolver conflictos, cosas así. Y fíjate, yo veo también una diferencia entre esa educación en Oriente y en la parte de Occidente. En Occidente estamos educados para producir, efectivamente. En Oriente
a veces se ha educado mucho más para ese fomento de las emociones. Sí. Entonces aquí no, esconde las emociones, que no está bien visto. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Ay, perdona, que te cojo el pelo. Nada, no pasa nada. El otro día, una película que os recomiendo, El 47, fabulosa. Es un ejemplo muy claro de cómo vivía, o cómo, bueno, antes por lo menos, la gente en un barrio pobre. Era un barrio de la periferia de Barcelona donde no había nada y veías una unidad. Bueno, entre ellos se ayudaban a hacerse las casas unos a otros porque si no llegaba la policía al amanecer y se las tiraba. Sí, sí. Es un ejemplo de eso. Un ejemplo a seguir en Parque Sur. Con todo el respeto, que tenemos aquí a gente de Parque Sur. Parque Sur también. De toda la vida. ¿Y tú hablas con tus vecinos? Sí, sí. ¿Sí? Además tenemos la suerte de tener patio abajo. Ah, ok. Será por eso. Mira, la señora esta ha hablado de la comparación Oriente-Occidente y por ahí es por donde lleva mi pregunta. ¿Tenéis algún dato de, teniendo en cuenta la calidad de vida de Tokio, por ejemplo, el estrés de vida y la felicidad que tienen en Japón? En Japón están muy mal. Y son muy ricos, pero están muy mal. Es otro buen ejemplo de que la riqueza no trae felicidad. Mucho estrés, mucho suicidio. Vamos, no soy un experto en el tema, pero todo lo que he escuchado es que tienen que cambiar la mentalidad. Es una cultura muy de trabajar, de darlo todo por la sociedad y nada por ti. No te puedo decir más, pero están mal. Nada, yo darte las gracias también y sobre todo por los enfoques que me han sorprendido mucho, me han resultado muy gratos. Y la pregunta es si habéis también preguntado y tenéis en cuenta los éxodos obligados, las migraciones, en el tema de la felicidad, porque aquí ahora se habla mucho de la inmigración y a veces con un enfoque que también es un poco prejuicioso. Y quería saber si eso lo tenéis en cuenta también. ¿Prejuicioso por qué? Perdón. Pues a los inmigrantes como que no se les quiere, pero luego a lo mejor que no se les quiere. Ya. ¿No? Y quiere decir que hay gente que se va obligada normalmente. Que si tenéis en cuenta ese tema en la felicidad en los estudios. Sí, pues es gente que lo pasa muy mal. Nada sorprendente, ¿no? Hay cosas sorprendentes sobre la inmigración, pero que lo pasan mal, que se van a comunidades en las que se sienten solos. Vamos, yo soy un inmigrante, yo lo sé de primera mano. Yo en Dinamarca me he sentido muy solo, lejos de mis padres. Como dicen por aquí, los españoles hemos sido inmigrantes toda la vida, ¿no? Entonces, mi opinión personal es que deberíamos tratarlos bien. Evidentemente no pueden venir todos en tropel y abrir las puertas. Tenemos ahí un dilema un poco entre tratar bien a la gente y que no... Pero bueno, esa es mi opinión. De todas formas, algo que a mí me sorprendió mucho es que la gente que se queda en el país, la gente que no ha emigrado, vive mucho más feliz cuando no sabe cómo le ha ido a la gente que ha emigrado. Eso es algo curioso. En Latinoamérica sobre todo pasaba, cuando tú estás viendo en tus redes sociales al que ha emigrado y que le va súper bien y sube fotos en Europa con un montón de dinero, la gente lo pasa muy mal. Pero si no sabes cómo le ha ido la vida al otro, están mejor. Que de nuevo es el tema de la comparación con las redes sociales, ¿no? Mi abuela tardó un montón de tiempo en ver la playa, pero yo creo que le daba igual, porque como el vecino se iba a la playa, no lo veía en el móvil, pues le daba igual. Entonces ahora las redes sociales es como que estamos continuamente expuestos al que se ha ido a la playa. Muy bien. Bueno, aquí delante, ¿verdad? Había... Vale. ¿Ya está? Sí. Bueno, yo creo que te vi a ti hace tiempo en alguna conferencia de estas por internet o lo que sea. Puede ser. Me ha hecho gracia que viniera Albacete, pero ahora ya lo entiendo, es que tu padre... Sí. Más gracia me ha hecho ver a tu padre aquí. Y yo pienso, yo veré a algún hijo mío hablar así en público alguna vez. Bueno, voy a hablar un poquito así de cada rápido. Con respecto a los impuestos, tengamos en cuenta que España es que también hace el esfuerzo fiscal que hacemos, o sea, no solo la cantidad, sino el esfuerzo que nos supone a nosotros, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego lo que has comentado de esa empresa que estaba haciendo estaba como intentando que los trabajadores estuvieran bien, fueran felices. A veces me parece que pudiera ser un poco forzado, no lo sé. A veces sí. También había oído, yo veo que quizá intentamos hacer como todos los espacios muy homogéneos,
que la empresa sea como la familia, ¿no? Que tenga su sofá, y yo creo que, fíjate, yo mi casa es mi casa, que y incluso había oído que en alguna empresa habían puesto todo muy acogedor, como si fuera una casa tuya y tal, y no sé qué. Incluso podía ir tu familia allí a comer, pero luego ellos se volvían y el otro seguía trabajando, ¿no? O sea, como me gusta más diferenciar los espacios, que los colegios sean colegios y no metamos a los niños problemas de los mayores a los niños, que el trabajo sea el trabajo y tu familia es tu familia, ¿no? Y tus amigos y tus compañeros muy bien, pero que luego tu familia y tal, ¿no? Luego quería comentar un poco también que quizá esta sociedad un poco de la apariencia, ya no sabes si es felicidad, apariencia de felicidad, tantas redes, las series, como que vivimos en un mundo un poco paralelo, pero tanto pobres como ricos, ahí está un poco todo en el mismo, ¿no? Y entonces yo creo que nos falta volver a tener esa atención, esa atención que respeto y yo creo que nos camelan mucho, nos camelan. Y más que a lo mejor reducir media hora de trabajo, que bueno, no está mal, pero es ganar un poco más, porque es que si no, con media hora que reduzca tampoco te paga un piso, ¿no? Pero bueno, te lo venden que si no te puedes pagar un piso, pero te busca un cohousing o un co-living, y entonces parece que todo es muy gracioso, pero al final no tienes tu casa, ¿no? Te lo venden un poco así. Y yo creo que lo importante es también no dejar de pensar en la cultura y dejar de aprender, y eso no abandonarlo nunca. Y tener un poquito de cuidado con los niños, que a veces los ponemos también demasiado en el centro. O sea, prestarle atención, pero a veces pasan a ser el centro y tampoco eso es bueno. Yo creo que en nuestra infancia no teníamos tantas cosas, pero estábamos bien. Y lo poco... bueno, cada uno... No sé, ¿te está molestando o qué? Bueno, no sé, pues... Bueno, pues nada, ya he terminado. Bueno, gracias. Sí. Una de las... Bueno, os adelanto ya que el 5º ciclo de conferencias de Hacemos Barrio está ya organizado, al 100%. Empezaremos en septiembre. Yo creo que estas conferencias lo que nos ayudan es a ser más felices también. Somos más cultos, más felices. Y os adelanto ya que una de las conferencias, que además ayer conseguí que la ponente que va a venir, que es sobrina de una persona que hay aquí escuchándonos, es doctora en música, que vive en la isla de Java, y nos va a dar una conferencia que no os la podéis perder bajo ningún concepto. Yo creo que la cultura también nos ayuda a ser felices. Buena promoción. Son 1:30 ya, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Venga. Más? ¿Ninguna? Pues no, nos podemos ir yendo ya. Gracias.